A continuación, iniciamos nuestro conversatorio sobre conflicto de interés. El moderador es el doctor Eduardo, entonces los invito a pasar adelante, por favor. Nos acompaña pues Cristóbal vía online, el doctor Bernardo Robledo, el doctor Félix Martínez de Fede Salud y el doctor Óscar Andía de la Federación Médica Colombiana. Los invito aquí adelante, por favor. Aló. Bueno, les doy la bienvenida, mis queridos colegas, a este conversatorio sobre conflictos de interés en la práctica médica y qué se puede hacer. Nos acompañan aquí a mi lado el doctor Félix Martínez de Fede Salud, el doctor Óscar Andía de Observamed, que es una unidad de trabajo fundamental de la Federación Médica Colombiana, y el doctor Bernardo Robledo, a quien ya tuvimos el gusto de escuchar. Adicionalmente, Cristóbal, que te doy el saludo ya formalmente desde el evento. Quisiera comenzar con la siguiente pregunta. Ustedes, frente a esta cuestión de qué se puede hacer, habiendo escuchado la presentación de Cristóbal, el testimonio tan vívido que nos compartió Bernardo, ¿qué piensan que se debe hacer en Colombia en relación con este tema? A partir un poco de lo que ustedes han visto que constituye o configura el problema en Colombia, ¿cuál es un poco el alcance que ustedes creen que tiene hoy por hoy la industria farmacéutica en materia de prescripción médica, de educación médica, de investigación, y un poco qué creen que es fundamental comenzar a hacer ya? Le doy la palabra primero a mi querido colega Félix. Gracias. Yo lo que señalaría es que yo no enfocaría el problema exclusivamente desde el conflicto de interés del profesional. Creo que ese intento no conduce a salidas muy viables porque, pues según nuestros estudios, las cosas son más hondas y más complejas. La primera tiene que ver con cómo está estructurado un sistema económico y de mercado y de negocios, de tratados de libre comercio que obligan a los estados a dar unas patentes inservibles y después por vía legislativa se da la autonomía a los médicos, que después las farmacéuticas mueven a los médicos y a los pacientes para que soliciten los medicamentos que son más rentables para la industria. Y eso es un armazón socioeconómico muy, muy complejo, con muchos intereses poderosos detrás. Uno lo que puede enfrentar ese poderoso almacén, ese poderoso entramado económico y político poderoso, es, yo diría, básicamente develando dónde está la farsa en la que se sostiene el mensaje simbólico que hace creer, por qué creen los médicos en el mensaje de la industria farmacéutica y por qué creen los pacientes en el mensaje de la industria farmacéutica. Y entonces empieza uno a averiguar en las investigaciones por qué los médicos formulan bajo las recomendaciones de la industria farmacéutica, por qué no funciona la discusión médica en las instituciones, por ejemplo, que no favorece mucho nuestro sistema de salud, porque cada médico tiene que ir individualmente para poder facturar, y si se hace en revista médica eso no es facturable y la discusión no se puede dar, eso no es rentable. También el sistema de salud impide
que se ejerza la profesión en la forma que por lo menos antes se ejercía para garantizar la calidad y no dejarse afectar por estos requerimientos. Al médico ahora se le deja solo y es el único que tiene que facturar y tiene que pasar independientemente de ver el paciente. Es decir, son muchas cosas que favorecen esto. Pero en el cuento, nosotros fuimos a analizar el cuento que hay detrás de que estos medicamentos son mejores que los medicamentos de marca, son mejores que los medicamentos innovadores, son mejores que los... ¿Qué hay detrás de esa historia? ¿Dónde está la realidad? ¿Por qué son mejores? Entonces viene el cuento de la bioequivalencia. Y uno ve que los colegas repiten como loras el cuento de la bioequivalencia porque se lo cuenta el visitador. Y no tienen una información, ahí sí podría trabajar las instituciones del Estado o las organizaciones médicas que sean capaces de contrarrestar esa información, unas páginas objetivas donde puedan verificar cuál es la realidad del cuento de la equivalencia de ese producto. Pues cuando se analiza un poquito el problema de equivalencia, pues uno discutiendo recientemente en una reunión, un foro con la industria farmacéutica, pues sí es en relación con los pacientes, la diversidad de los pacientes es mayor, es muy difícil de comprobar la diferencia entre un marca y un genérico y no tienen valor esas investigaciones en el 99.9% de los casos. Pero se atreven a decir que hay diferencias in vitro. Y eso sí es una mentira de un tamaño gigantesco. ¿Sí? O sea, no solo en los pacientes, sino in vitro. Y encuentran estudios y los firman universidades colombianas. Y entonces yo les preguntaba a la industria farmacéutica, un momentico, aquí hay unas leyes en el mundo que dicen que las innovaciones se patentan, los descubrimientos se patentan, y esa patente le da derecho a ser no monopólico, que eso no debía ser, sino a tener unas regalías por ser el descubridor, el inventor. El monopolio ya es otro invento comercial posterior. Hay unas regalías por haber aportado eso a la humanidad. Pero resulta que la fórmula la va a replicar otro y no sirve. No es replicable. Entonces, ¿por qué carajo le dieron patente? ¿Por qué está cobrando un precio exorbitante si eso no cumple con el método científico y no es replicable? Hasta ese punto llega la falsedad de decir el método científico no funciona. Yo digo que no es replicable porque el mío es mejor. Y eso no se sostiene científicamente en ningún punto, en ninguna parte. Y entonces, ¿por qué se lo tragan los médicos? ¿Y por qué se tragan el cuento los pacientes? Se sigue preguntando uno. Y va uno más a fondo. Y empieza uno a ver. Ni siquiera, digo, los médicos, vamos a ver si es los productos de estrecha ventana farmacéutica los que se cuidan de tener una molécula especial de estrecha ventana terapéutica. Y no, resulta que los médicos generales es en la aspirina o en el analgésico donde formulan de marca. Y los médicos especialistas en los antibióticos. Bueno, ¿y cuál es la explicación? Porque unos tienen un público y otros tienen otro público, y de acuerdo al público que tienen, ellos formulan porque es que ellos tienen una relación social con la gente. Y entonces a un médico de la Santa Fe le queda frondio formular acetaminofén. Entonces tiene que formular cosas caras porque si no su estatus, su marca, su clientela se lo va a reclamar. Y entonces está metido en una situación social que tiene que formular caro y de marca. Y eso está profundo en el alma de ese médico. Y no es fácil de desechar ese tipo de cosas. De pronto el interior de la institución lo puede manejar, pero no con su clientela particular. Y los usuarios nos pusimos a preguntarles, ¿por qué? Y resulta que todos contestan lo mismo. Es que eso es de marca, eso es los genéricos, contra los genéricos. Eso no es de marca, eso es barato. Luego es de mala calidad. Genérico. ¿Y por qué? Y entonces se va uno a la teoría y encuentra un teórico como Enrique Alonso, un sociólogo español, que dice que en este mundo totalmente permeado por el mercado ahora, hasta los tuétanos la gente. A la gente se le ha vendido una cosa muy sencilla. Todo el sistema de mercadeo y publicitario que reciben desde que nacen en adelante les dice, lo de marca es mejor, es de mayor calidad y es de mayor precio. Y eso lo tiene
todos los pacientes, todos los ciudadanos metidos aquí, en lo más profundo del cerebro, lo tienen todos ustedes metidos, se den cuenta o no. Y de pronto sale el Ministerio de Salud aquí o el de Sanidad en España diciéndole, no, esto es barato, ¿sí? No es de marca, pero es bueno. Esto porque va en contravía de todo lo que me han dicho toda la vida. ¿Y cómo creo esto? Y no lo creen. Entonces tampoco los pacientes aceptan, por ejemplo, los medicamentos genéricos. Entonces, pues esto nos lleva, para terminar y darle tiempo a los colegas, a que hay que cambiar las estrategias de reflexión sobre ese conocimiento. ¿Y cómo se pueden cambiar las estrategias de reflexión y de posibilidades alrededor de ese conocimiento? Con los médicos para mí es claro. Es garantizar que funcionen los comités terapéuticos y que la medicina sea más institucional y funcione y haya más debate y más crítica interna, es la única salida. Porque es la única salida y no hay otra. Y es bueno que no sea ni las EPS ni las que decidan eso, sino que sean es decir, la colegiatura, la reunión de colegas analizando críticamente entre ellos su propio comportamiento. Y para los usuarios, yo sí he dicho que hay un desafío para el mensaje oficial que mandan los estados sobre los medicamentos genéricos, que así como lo están mandando, lo que están es demeritando los medicamentos genéricos. Que hay dos marcas, ya que hablamos de médicos sin marca, hay dos marcas, y eso quiero establecerlo. Hay la marca de fábrica o de origen y la marca comercial, que es un nombre publicitario que suena bonito, entonces le inventan un nombre que es más vendible. Las dos no se pueden desechar al tiempo y pelear contra las dos al tiempo es inconveniente. Hay que pelear contra el nombre falso, el nombre comercial. Ese es un nombre falso, porque eso sigue siendo ácido salicílico 500 miligramos, pónganle el nombre que le pongan. O el antibiótico sigue siendo garamicina, pónganle el nombre que le pongan en la caja. Entonces hay que defender que el producto es el producto, y si yo voy a comprar carne, que no me digan que es proteína hidrolizada de alta calidad. Eso es carne. Ahora, si me dicen que la carne es de la hacienda tal, que tiene procesos de calidad y tal, a mí sí me gusta. Y en todo el mercado internacional, ustedes encontrarán que ya está identificándose el origen de esa carne o de esa manzana y la forma en que fue procesado, y que la gente tiene derecho a saber, ¿sí? Que no está contaminada, que no usaron químicos, que el procesador es una empresa que le da seguridad. Tú me dices que no, que INVIMA controla todo. Y yo te digo, también la aeronáutica civil controla todo, pero yo prefiero subirme en Caviaca. No me dicen que no es un avión, todos son aviones. Simplemente yo creo que los procesos de calidad o de organización de esta empresa funcionan mejor que los de para ofrecerme el mismo producto que llevarme de aquí en un avión. En ese sentido, para finalizar, yo propongo que los gobiernos cambien y permitan la competencia de marca de fábrica. O sea, que compitan los laboratorios. Yo voy a comprar mi medicamento en la farmacia y me gusta decir, mira, dame un genérico, pero de este laboratorio o de este. Porque me dan más seguridad, más confianza. ¿Sí? Le dan una opción al consumidor y le dan una opción también al médico si en el debate de las compras del hospital le dicen a la administración, mire, compremos de estos laboratorios genéricos que nos dan más confianza. Me da confianza a lo mejor MK. Máxime hoy que los laboratorios genéricos son de las mismas transnacionales. Entonces, ¿cuál es la fiesta para defender que los de marca de la misma transnacional son mejores que los genéricos de la misma transnacional? Entonces, yo sí creo que si quieren que la gente y que los médicos crean en los medicamentos genéricos, tienen que permitir la competencia de fábrica, la competencia de marca, como se hace en alimentos, y cerrar completamente por razones éticas y por razones de salud los nombres falsos, o sea, los nombres comerciales. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Félix. Óscar, por favor. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y congratularme de que así la asistencia no sea masiva,
sea una institución de la prestancia de la Universidad Javeriana y una instancia académica del Instituto de Bioética que hayan iniciado este proceso en Colombia. Me parece excepcional y saludo a nombre personal, a nombre de la Federación Médica y a nombre del Observatorio de Medicamentos. Quiero hacer un par de acotaciones históricas y de pronto desorganizar un poco la reunión. Lo primero es que nosotros como Observatorio de Medicamentos nacemos el año 2003, cuando en el Ministerio se inicia un proceso disque de construcción colectiva de la política farmacéutica nacional, cuyo mentor está aquí, el doctor Rossi. Y también conocemos, ¿no?, la única instancia, o sea, el único experimento, pero que es, digamos, tiene constancia en los anales del Congreso de la República, de un proyecto de ley de medicamentos que proponía la eliminación de la marca comercial. O sea, un antecedente de película para esta iniciativa que se está dando en Colombia. Y obviamente la vinculación internacional que se menciona. Por esa razón voy a desorganizar la reunión pidiendo que el autor de estas dos instancias, de estas dos señales del nivel que se ha alcanzado en Colombia, nos acompañe aquí en la mesa porque además es médico. Es el doctor Rossi y por favor aquí le invito para que lo conozcan. Pachito, venga para acá. Bien, que nos cuente cómo fue el tema del proyecto de ley, ¿no?, que eliminaba las marcas en Colombia. Bueno, volviendo al tema del observatorio y después de la excelente presentación del doctor Robledo, que muestra una parte de la de la Federación Médica Colombiana, voy a tratar de ser lo más breve posible. Nosotros estamos vinculados a la Federación Médica con una estrategia específica, se llama el entronque histórico. Creemos que eso es bueno, en el sentido de que cuando uno se vincula, y esa es la invitación que se les hace a todos ustedes, se vincule a lo que ya se ha hecho, a lo que la gente ha hecho bien, aunque no haya logrado totalmente los cambios que buscaba, a fin de potenciar una línea estratégica definida. Entonces, como observatorio, esta gestión, muy similar a lo que plantea Médicos Sin Marca, se liga a una institución de más de 90 años como Federación Médica y casi 100 años como Federación Médica Colombiana. Directamente vinculada por ley de la República a los tribunales de ética médica. O sea, los médicos de la Federación Médica Colombiana hemos perdido el tema de la certificación y estas cosas administrativas que se han impuesto recientemente, pero aún no hemos perdido lo que nos dicta la ley de ética médica en Colombia. Y en este momento hablamos en nombre de 16 colegios departamentales y de una federación que ha sobrevivido todas las situaciones que se han dado en el país. Y mantiene una posición coherente frente al tema del manejo de medicamentos. Entonces ahí llegamos al Observatorio del Medicamento. El 2003 se crea como una organización para la investigación, un centro de información, documentación, investigaciones y comunicaciones para dotarle al cuerpo médico de los instrumentos técnicos científicos suficientes, investigativos suficientes, para participar en la definición de políticas públicas. Esto es lo que es el observatorio y eso es lo que, digamos, debe conocerse de la Federación Médica Colombiana. Cuando cumplimos 10 años, cumplimos la primera propuesta que hicimos precisamente ante la política nacional, farmacéutica nacional del 2003. Una cosa que también pedimos ahora que, bueno, si no es posible incluir entre los postulados de Médicos Sin Marca, sí podemos hacer un trabajo conjunto para que esta propuesta de la Federación participe de la iniciativa. Se trata
de un sistema único de información de medicamentos. Para nosotros el tema central está en el sistema de información. Y nosotros el 2003 propusimos un sistema de información que reúna la información farmacológica, regulatoria y económica. La información farmacológica que maneja el INVIMA con la información regulatoria que maneja el Ministerio y la información económica de la Comisión Nacional de Precios y Medicamentos. Esa es la propuesta del 2003. No ingresó en el documento, felizmente no, porque después lo que pasó en el país fue el desastre de la desregulación, de lo que nosotros llamamos el octenio de la desregulación de los años 2003 a 2011. Entonces, sin embargo, la Federación, al no incluirse esta propuesta, creó el observatorio para llevar a la realidad esta propuesta, concretarla. Y podemos decir con satisfacción que en este momento nosotros sí tenemos ese sistema de información como Federación Médica a disposición de los médicos que se agremian. Ahora voy a explicar por qué. Entonces, la Federación Médica cuenta en este momento con un sistema de información que no puede ser único porque ya no es estatal, un sistema integrado de información farmacológica, donde nosotros corregimos errores del INVIMA, hablemos claramente de cuestiones, por ejemplo, códigos ATC y estas cosas que si ustedes han investigado en la base de datos del INVIMA, tienen inconsistencias, aún tienen inconsistencias graves. Reunimos la información farmacológica tomando lo que han desarrollado otras agencias reguladoras, concretamente la EMA, y otras fuentes independientes. Esa información farmacológica la vinculamos con información regulatoria, todas las circulares de la Comisión, todo lo que sea de regulación de medicamentos está en nuestra base de datos, y con la información económica, que es lo que nos sostiene económicamente, en el sentido de que esa base de datos es utilizada por distintos actores para su manejo del sistema de salud. Entonces, después de 10 años, hemos construido esa base de datos, es un hecho, ¿no? Y es que nos sostiene. Y aquí debo decir, hablando de declaratoria de ausencia de conflictos de interés, que a nosotros no nos financia nadie, sino los usuarios de esa base de datos. No recibimos financiación de la industria, no recibimos financiación ni de organismos internacionales, ni nacionales, ni organizaciones académicas universitarias, ni nada. Somos un organismo totalmente independiente. Ahora, después de cumplir 10 años, hicimos una modificación en la propuesta, le llamamos ObservaMed Plus. Y en este momento estamos sobre la otra que nos parece pertinente para esta reunión, que es ObservaMed PPR. Pertinencia en la prescripción y en el recobro. Es una estrategia de largo alcance, estamos dando los primeros pasos, pero va dirigida exactamente a llevar al sistema de salud desde la sociedad civil lo que propone Médicos Sin Marca. Bien, con esa introducción, nosotros decimos que realmente, tal como propuso el doctor Rossi, la marca comercial es el cáncer de la prescripción médica. Y me parece súper afortunado que exista una organización que se llama Médicos Sin Marca, porque ese es el cáncer. Hay una identificación. Médico sin marca es el médico que necesita el paciente, es el médico que necesita el sistema de salud, es el médico del futuro, porque felizmente en estos ya casi 14 años de trasegar en estos temas, vemos que hay una proliferación de organizaciones que están trabajando sobre la pertinencia en la prescripción e incluso están manejando temas que nosotros aún no manejamos, como es, digamos, meterse en la investigación primaria y demostrar la pertinencia de la misma. Entonces, creemos que el nombre es súper afortunado, los vamos a apoyar 100%. Dentro de la misma federación, siendo la única organización que no cuenta con financiación de la industria farmacéutica como tal, ¿no? Dentro de la misma federación hay un trabajo por hacer y nosotros vemos en esta vinculación, en esta, digamos, reactivación de la iniciativa por medio de Médicos Sin Marca, la posibilidad de hacer que se unan esfuerzos y podamos trabajar concretamente sobre ese tema. Entonces, enseñar al público, enseñar a los representantes lo que son las marcas en el medicamento es una tarea vital. Junto con el sistema de información, creemos que ahora toca
es indispensable hacer una campaña masiva donde el rol de Médicos Sin Marca puede ser vital para enseñar a la gente qué es el tema de marcas. Porque recuerden ustedes que nosotros tenemos otro antecedente, que un representante propuso una ley para que el sistema, un proyecto de ley para que el sistema reconozca marcas dentro del sistema, o sea, que todo sea marcas dentro del sistema. Y este representante desconocía el hecho más elemental, que es que existen marcas que muy bien ha mencionado el doctor, marcas pioneras, que son las que el nombre comercial con que inician los medicamentos, pero que junto a unas pocas marcas pioneras, algunas de las cuales cobran decentemente por la investigación que hicieron y muchas especulan para seguir cobrando costos elevados, sobre esas marcas existe un número sustancialmente mayor de marcas que nosotros llamamos secundarias, en su momento llamamos genéricos con marca, y por sugerencia de amigos de sociedades de la sociedad civil hemos cambiado por el término de competidores con marca. Estos competidores con marca son los que cobran un costo por los medicamentos por el simple hecho de ponerle un nombre de fantasía, porque la calidad tiene que ser igual. Existe ya la normatividad suficiente en Colombia, partiendo de buenas prácticas de manufactura, lo que ahora ya se ha hecho sobre bio y para asumir políticas que están definidas a nivel de organizaciones internacionales, ¿no? Es simplemente estos medicamentos tienen que garantizar la calidad de los mismos genéricos, pero tienen un nombre de fantasía por el cual se definen ya dos posiciones, dos actitudes. Hay competidores con marca, que son, vamos a decir, para usar un término coloquial, son decentes y cobran lo justo. Pero son muchos más los competidores con marca que tienen prácticas aún más perversas que las marcas pioneras en ciertas situaciones. Entonces, frente a esta clasificación de marcas pioneras y competidores con marca, que se ajusta a la realidad colombiana, puede no corresponder a las demás, nosotros proponemos para los genéricos, proponemos el término de genéricos genuinos, para que se vea que es un orgullo ser genérico, para dar una connotación positiva a los genéricos. Y esa es nuestra clasificación. Para nosotros existen marcas pioneras, varias de las cuales evidentemente mitigan los costos de la investigación y tienen derecho a cobrar parte de esos costos. Pero tenemos clarísimo que por una que obre así con ese nivel de pertinencia, con ese nivel de racionalidad económica, existen muchos y los denunciamos públicamente que hacen un abuso total del tema de lo que es la marca pionera y las implicaciones que eso tiene. Solo para mencionar, estamos denunciando por todas las vías habidas y por haber que un producto, que es la lomitapida, el Yuxtapid, marca pionera Yuxtapid, o Justapid, como lo quieran llamar, para una forma de hipercolesterolemia familiar, cuesta en Colombia, en este momento, con los últimos reportes del último trimestre de los reportados SISMED, que están en nuestra base de datos, cuesta 120 millones la cajita de 28 cápsulas para tener el colesterol de un paciente de esta patología en valores normales durante un mes. Esta es una situación totalmente aberrante y es esa situación la que hemos denunciado y hemos pedido que que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos se pronuncie al respecto. Y solo para mencionar otro caso, les hablamos del Ilaris. Este medicamento también de Novartis, el otro no es de Novartis, sino tan de Novartis como Imatinib. Este medicamento es de un costo de 25 millones la ampolla para artritis reumatoidea juvenil. Y si ustedes están leyendo Semana y están leyendo El Tiempo, están hablando de un producto milagroso
una inyección milagrosa que es para evitar el infarto, o sea, indicaciones no aprobadas en Colombia. Ese es el canalimumab, o sea, el Ilaris. Pronto aparecerá el nombre, porque en esa nota no dicen el nombre del medicamento. Y aparece en otra publicación, igual en Semana o El Tiempo, donde hablan de una paciente heroica que tenía unos dolores nocturnos tremendos y que superó la enfermedad. Esa paciente sí tiene artritis reumatoide juvenil y pronto aparecerá el nombre. Entonces, esa es la forma en que se usan los nombres comerciales, en que se introducen las conductas. Esas son las conductas que nosotros consideramos inéticas. Y hay médicos con marca, en este momento pocos, pero después serán muchos, que consiguen asociaciones de pacientes o pacientes independientes para adelantar lo que nosotros llamamos el litigio inducido, para hacer que, aprovechando una debilidad de la defensa que nosotros tenemos que hacer de la ley estatutaria, aprovechan los poderes que da la ley estatutaria, que da el sistema de salud, o mejor dicho, la normatividad legal en Colombia, para exigir estos medicamentos que estoy poniendo como ejemplo. Entonces, nadie defiende al sistema. No existe una institución, o cuéntenme si nosotros estamos desinformados, si existe alguna instancia dentro del propio gobierno que defienda la pertinencia en la prescripción, que estos medicamentos de este costo se estén usando por lo menos adecuadamente. Este es el punto. Para ponerles un ejemplo, y es el último que menciono para no ocupar toda la noche, nosotros hicimos un litigio especial estando sobre el tema de imatinib, sobre nilotinib. Para nosotros, el tema de imatinib, que es una muestra de lo que hace la sociedad civil en Colombia, resuelve el 30% del problema de la leucemia mieloide crónica en Colombia. Porque hay dos cosas peores que el imatinib: el nilotinib y el dasatinib. Y el nilotinib es del mismo Novartis. Y en este momento, el nilotinib vale 3 o 4 veces más que el imatinib y se está usando en forma no pertinente. Significa que la indicación aprobada por el INVIMA para nilotinib es casos refractarios a imatinib. Y en el litigio nosotros pedimos que nos digan las indicaciones en que se usó el nilotinib, que se vende ya más que el imatinib. Y en más de 100 diagnósticos de la información que nos pasaron, ¿no?, ninguno es la indicación aprobada por el INVIMA, casos refractarios a imatinib. Hay las indicaciones más exóticas, el sistema paga todo. Y ahí está el tema de la falta de pertinencia. Y la pregunta es, ¿cuál institución del gobierno o del sistema defiende la pertinencia? Los comités técnicos científicos. Pero ¿cómo hicieron todos esos recobros con nilotinib para pasar si la indicación aprobada no está en las indicaciones que aparecen en el recobro? Nadie defiende la pertinencia. Entonces aquí tenemos, ¿no?, sobre lo que hemos escuchado, todo lo que ha sido música agradable para nuestro oído esta noche, ¿no?, tenemos que hay un gran campo de acción para Médicos Sin Marca, para una organización de alto nivel académico, ligado a instituciones académicas prestigiosas, que tenga la perspectiva histórica de asumir que se puede hacer entronque histórico, o sea, que se puede trabajar conjuntamente con la gente que ya trabajó sobre este tema y que pueda tener una incidencia vital en que el sistema tenga viabilidad, que solo es posible si los médicos hacemos una prescripción como la propuesta en la hojita de Médicos Sin Marca. De otra manera, nosotros lo hemos dicho y lo repito aquí, así sea un poco cansón, el sistema avanza inexorablemente a su colapso financiero. Muchas gracias. Se comió todo el tiempo. Sí. Lo trajo aquí, pero se comió todo el tiempo. Sí. Aceptando la trampa del doctor Andia, muy brevemente, solamente decir que el texto del proyecto de ley por orden del doctor Andia estará en la página de Médicos Sin Marca
y solamente adicionar que el proyecto de ley fue presentado por el doctor Jorge Ballesteros Bernier, presidente en aquel entonces de la Séptima Comisión de Salud del Senado de la República, y me gustaría adicionar que es un proyecto de ley que prohíbe el uso de marcas, prohíbe las patentes para medicamentos, prohíbe las relaciones comerciales de la industria farmacéutica con los médicos, prohíbe la visita médica y me faltaba alguna adicional. Prohíbe la publicidad de medicamentos en medios masivos de comunicación. Eso que parece un poquito radical está en los anales del Congreso de la República de Colombia, presentado por un médico en la Comisión de Salud de Colombia. Ese es un orgullo que nos queda. El doctor Andia también tuvo mucha culpa y el doctor Ballesteros. Y bueno, es un documento que digamos que ha tenido alguna influencia en estas discusiones y que tiene un origen, tiene una historia y esperamos que siga teniendo repercusiones. Quisiera adicionar un comentario más en alguna conversación con el grupo del Ministerio de Salud que lleva mucho tiempo trabajando de manera heroica, y no hago más comentarios, en el control de precios de medicamentos después de que tuvimos que enfrentar la desregulación que fue el resultado del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Una reflexión que hacíamos con ellos, incluso con el propio ministro, es que se han hecho enormes esfuerzos para manejar de manera muy técnica una intervención en los precios de los medicamentos, que es un debate político brutal, pero que ha tenido un efecto mucho menor del esperado por una razón. Al Ministerio de Salud se le olvidó que las decisiones sobre qué se utiliza las toman los médicos. Y los médicos, como hemos visto, están tomando las decisiones que la industria farmacéutica consigue que tomen mediante la inducción y no tenemos ningún mecanismo de verificar la pertinencia de la prescripción. Y mientras el ministerio no tenga claro, el regulador no tenga claro que el gasto va a depender mucho más de las decisiones de los médicos que de los controles de precio, el sistema de salud va a seguir siendo tan insostenible como está. El tercer comentario que no me aguanto la gana de hacer es sobre la publicidad. Yo no sé si hay algún médico que sea capaz de dormir tranquilo después de ver televisión en Colombia hoy, porque parece ser que, la salud sexual y reproductiva depende de que se usen o no se usen los productos para la disfunción eréctil, ya tenemos medicamentos para el deseo sexual femenino. El problema más importante de la salud en Colombia es la calvicie, en Colombia y en el mundo entero. Los viejos tienen que tomar suplementos nutricionales para poderse mover, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez el ejemplo que más me molesta y que va y viene con frecuencia es el de los medicamentos que contienen calcio para la osteoporosis de las bebés, de las niñas, de las madres, de las abuelas y de las que ya se murieron. Y creo que los médicos tenemos que hacer algo a ese respecto. El proyecto de ley prohibía la publicidad farmacéutica, incluso de los medicamentos de venta libre, es algo que hay que recuperar. En Ecuador está en discusión y que no es solamente el efecto sobre los médicos, es el efecto sobre los pacientes. Y yo agradezco mucho esta oportunidad que me dio el doctor Oscar Díaz. Yo creo que este ministro de Salud ha sido a pesar de todas las críticas y todas las cosas, un hito en la historia de la salud en Colombia. Y ya se va a ir. Y ese gobierno se va a ir.
se ha avanzado muchísimo sobre medicamentos, tanto a nivel del ministerio, que no se hacía, como a nivel de iniciativas como la que maneja Oscar. Pero hay otros campos que me preocupan muchísimo. Existen unas guías de manejo institucionales, nacionales, existen guías de manejo de patologías y algunas guías de manejo nos están colocando medicamentos con nombre, etcétera, etcétera. ¿Dónde controlamos quiénes son la idoneidad de estas personas que hacen las guías de manejo? Se los dan a X universidad, a X departamento y demás, y simplemente 3 o 4 individuos llegan y crean una guía de manejo nacional. Yo hablaba con mis colegas chilenos de Médicos Sin Marca y esto es una de las tareas que tenemos que hacer. ¿Cuál es la idoneidad de estas personas? ¿De dónde salen? ¿Por qué son? ¿Cuáles son sus conflictos de intereses para que se sienten y crean una guía nacional de X o Y? En este momento hay que 27 y faltan los que sean. Las mismas guías que tiene la Sociedad Colombiana de Anestesiología tienen ese defecto absolutamente, no son lo puras y neutras que uno esperaría ser. ¿A qué va esto? Por ejemplo, los códigos de procedimientos, los famosos CUPS, no se modificaban desde hacía 15 o 16 años. Hoy se hacen. Y se va a hacer anualmente. Y hay una cantidad de cosas que se van a hacer anualmente por ley. Participemos. Hoy el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, salga convocatoria abierta para lo que sea, para que metemos para las exclusiones de medicamentos, de tecnología, para inclusiones de CUPS, eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Es vergonzosa la falta de participación de nosotros en estos otros ámbitos, no solamente de esto. Por ejemplo, para CUPS el ministerio tuvo que ir a las sociedades científicas a decirnos, ¿ustedes qué tienen, que no tienen nada? Por favor, radiólogos, por favor, anestesiólogos, ustedes porque no han modificado esto en 15 años. Los anestesiólogos no modificamos medicamentos desde el año, ¿cuándo fue la ley 100? 93. Nunca metimos un medicamento. El ministerio sacó medicamentos por obsoletos, pero nosotros los anestesiólogos nunca hemos modificado eso. Esto es lo que se puede hacer. No solamente iniciativas que ya están, participemos en todas las iniciativas, en todas las convocatorias públicas que se hacen. Que al final se hace o no se hace. Pero eso nos pasa como en la vida diaria, sacamos el alcalde que no queremos, pero porque no votamos, o salió un congresista con 10.000 votos porque si no votamos no necesitaba más. Si usáramos esos mecanismos que ya existen, por lo menos para participación ciudadana, tendríamos un poquito más de control de muchas políticas. Eso es otro aspecto, además de solamente medicamentos, sino es de políticas públicas, de inclusiones y exclusiones ahorita. Ahorita están las exclusiones cerradas ahorita. Nosotros no hicimos absolutamente nada, se nos fue el tiempo. Nos toca esperar hasta el próximo año, pero por lo menos ya hay una ley que va a estar por encima de los ministros y por encima del nuevo presidente y por encima de esto, que obliga a que se revisen, por ejemplo, los CUPS, que obliga a que las exclusiones de tecnologías, de medicamentos y demás sea cada año. Participemos. Eso es libre, eso es entrar a cualquiera que tengamos nosotros, cualquier página. Eso es una forma de control y de participación. La moda ahorita, por ejemplo, cuando el doctor Oscar hablaba de las asociaciones de pacientes. Yo tengo una triste experiencia, en mi familia hay hemofilia, y ustedes vieron el famoso cartel de la hemofilia y demás. No, esto es todavía más grave. Hay algunos laboratorios que pues en vez de comprar, entre paréntesis, el médico, compran a los pacientes, los apoyan, los llevan, les dan sueldo por cada hijo hemofílico que tenga, que pongan una tutela, entonces les dan un salario mínimo por cada niño que tenga, pero usted firme la tutela y tenemos el juez amigo y entonces vamos haciendo medicamentos, por ejemplo, factor 8 que es POS, vamos entonces a dar una molécula con nombre propio, cosa que es absolutamente ilegal, y el sistema, como dice el doctor Oscar, se lo da a esto. Podemos controlar, podemos tener, hay muchísimas formas de participar, no solamente a través de Médicos Sin Marca, no solamente a través de la Federación, de Observamed, de bioética, de nuestras instituciones, sino estatalmente. Eso es parte que nos toca pellizcarnos, porque si no nos van a legislar otros nos van a decir eso, otros nos van a decir cuánto vamos a ganar, qué se puede hacer, dónde vamos a ejercer y cómo vamos a ejercer.
Esta es mi invitación. Seamos ciudadanos, participemos, entremos. Cristóbal, ¿quieres intervenir? Hacer un cierre de unos 5 minutos, 7 minutos máximo. ¿Me oyes, Cristóbal? Rubén. Cristóbal, ¿me oyes? Hola. Hola, te toca. Sí, está desfasado con el audio. Disculpe. Bueno, muy bien, no, para nada, gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Para ver qué tanto... 5 o 6 minutos, es un cierre cortico que te tocó a ti. Vale. Bueno, yo ya tuve oportunidad de hablar bastante. Quiero tomar algunas de las cosas que los previos panelistas han comentado. Me parece muy interesante la ley que comenta el doctor Andy y el doctor Rossi sobre la regulación propuesta en Colombia. Así que voy a estar muy interesado en poder revisar el proyecto de ley que previamente había sido propuesto. Les puedo comentar un poco la situación regulatoria de Chile. En Chile hace algunos años se reguló y se prohibió el marketing directo a los pacientes. Solamente existe algunos espacios de marketing directo a los profesionales médicos, cosa que se está tratando ahora de limitar. De hecho, en una nueva ley que se está discutiendo actualmente se quiere eliminar completamente la visita médica, entre otros elementos reguladores. Se quiere además obligar a la transparencia total de cualquier tipo de transferencia de la industria a médicos en una plataforma pública, de tal manera que pueda existir una suerte de control social por parte de los pacientes también, que entren en conversaciones con sus médicos, decir, bueno, doctor, usted está recibiendo financiamiento del laboratorio X y usted siempre me receta el medicamento del laboratorio X. ¿A qué se debe esto, no? Porque ahí hay un espacio muy interesante de cómo podemos entrar en un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, que en muchos casos son tremendos aliados en esta materia y que son tremendamente críticos de lo que sucede dentro de la medicina. Por otro lado, también en la nueva regulación que se está discutiendo en Chile, que estamos tratando nosotros de empujar, se está reduciendo a la más mínima expresión la marca. Se quiere reducir a 1/8 de toda la carátula el espacio máximo que puede ocupar la marca, obligando a que el nombre genérico del medicamento sea el preponderante, incluso en los innovadores. Y obligar a los médicos a prescribir por principio activo y obligar a que no incluyan marcas dentro de su prescripción. Esos son algunos de los elementos que yo creo que son interesantes. Lo nombro porque creo que siempre en las discusiones de los países es importante también tener insumos de lo que está ocurriendo en otros países de la región. Si es que en Colombia hay experiencias previas, para nosotros es útil porque nos permite también utilizar eso como un insumo en la discusión. Si es que ustedes están trabajando en impulsar una ley en Colombia, puede ser útil también conocer cuáles son los avances regulatorios y las actuales discusiones que están teniendo en Chile. Concordar con el doctor Robledo la importancia que tienen los conflictos de interés dentro de las definiciones de guías clínicas, protocolos, y creo que ahí tenemos que empujar regulaciones mucho más claras con respecto a cuáles son los requisitos mínimos y las inhabilidades para poder entrar dentro de esos paneles. Y ese tipo de regulaciones nunca van a poder ser posibles si es que no hay un apoyo muy fuerte del cuerpo médico. Si es que los médicos no somos activos en proponer y apoyar ese tipo de regulaciones, difícilmente van a pasar el Parlamento. Y lo que ocurre es que muchas veces los congresistas perciben que el mismo gremio médico es una amenaza para tratar de avanzar en regulaciones.
Por lo tanto, hay un cambio cultural muy importante que hacer dentro de nuestra profesión y dentro del cual organizaciones como las que han estado representadas acá en esta mesa son muy, muy importantes. ¿Qué más? Bueno, se hablaron varias cosas en relación a los genéricos. Yo creo que hay un tema que comparto plenamente, que estos genéricos de marca, que también existen en Chile, son probablemente uno de los elementos más perversos del mercado de medicamentos que existe entre nuestros países. En general se tratan de medicamentos que no agregan ningún valor. De hecho, muchos de estos medicamentos, los laboratorios tienen el genérico sin marca, y de la misma planta, con el mismo proceso, exactamente las mismas prácticas de manufactura, tienen otro medicamento idéntico, pero que le ponen un nombre de fantasía. Y eso lo que hace es segmentar el mercado, incrementar las asimetrías de información y dificulta de gran manera de que, por un lado, los pacientes estén informados, pero por otro lado también los médicos estén informados con respecto a qué es lo que pueden y deben recetar. Por lo tanto, la actividad regulatoria en torno a qué es permitido dentro del mercado es muy importante, pero también es muy importante que exista información transparente, información sin conflictos de interés y una educación médica continua que pueda garantizar que los médicos estén informados sin requerir la influencia educativa de la industria, que probablemente es uno de los elementos más perversos de las relaciones que hay entre médicos e industria. Eso solamente quería puntualizar y agradecer las exposiciones previas de todos los participantes. Bueno, mil gracias a todos. Vamos llegando entonces al momento de cierre. Quiero darles las gracias a nuestros ilustres ponentes. Desde luego, comprometer la iniciativa de Médicos Sin Marca en la difusión del programa de prescripción pertinente de Observamed, que casa perfectamente con los objetivos de la iniciativa. E invitarlos a todos ustedes a leer el documento que se les entregó, que es un poco el documento de lanzamiento de Médicos Sin Marca en Colombia, que fue publicado y aparecerá con el periódico El Tiempo en las semanas siguientes, en una revista que publica la Javeriana que se llama Pesquisa, y en la página web de esa revista. Imprimimos una copia de eso, y a revisar la página web de Médicos Sin Marca. No sé si Rubén la podemos mostrar antes de que se vayan los circunstantes. A tomar vino, por supuesto, vamos a ir a tomar vino, no se preocupe, no sé. Muy bien. Y esperamos que Fedesalud nos acompañe en esta iniciativa, doctor Martínez, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, eso es la página de Médicos Sin Marca, y ahí pueden ver en las pestañas de arriba quiénes somos, la propuesta la pueden volver a leer, y la pestaña de recursos, si quieres la abres, Rubén, por favor. Van a encontrar una serie de artículos, libros, etcétera, que nos han compartido desde luego los colegas de Médicos Sin Marca Chile, a los cuales hemos agregado algunos otros documentos que nos ayudan a entender pues la dimensión de este problema y a dibujar alternativas tanto en el ámbito individual como en el ámbito institucional. Muchas gracias a todos y los invito a una copa de vino.